seguimos en careo semanal. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, la plataforma de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Eliseo, Luis José, realmente con el tema de los fondos de pensiones, yo quisiera citar ahora al gobernador del Banco Central. Un poquito él se refería a el impacto que tendría. Vamos a suponer que se apruebe el del 20%. Inmediatamente la economía en un mes reciba alrededor de 120 mil millones de pesos, que equivalen. Porque hay que hacer un puntico en eso que tú estás diciendo. Sí. Como están en los proyectos de ley, es que tú vas, solicitas y en unos días X el dinero es como si tuviera todo líquido. Sí, que es una uno, cuenta. Asumiendo eso. Es uno de los temas. Implicaría la mecánica de el cómo 75% de los fondos está invertido en instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Bonos, letras, sobre todo del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Inversiones que fueron planificadas a largo plazo porque no se que proyectó además que había que devolver son los dinero. que pagan mayor nivel de rentabilidad. Y evidentemente la misión del administrador del fondo es invertir donde haya mayor rentabilidad y menor riesgo, en función de las autorizaciones que otorga para estos fines la Superintendencia de Pensiones. Parte de la reforma que hay que hacer es establecer mecanismos para que estos fondos puedan servir para financiar proyectos de inversión Correcto. que impacten a la República Dominicana, como serían proyectos de infraestructura, carreteras, yo citaba el ejemplo de parqueos públicos, de proyectos de energía alternativa, desarrollo turístico. Correcto. Evidentemente con los elementos de riesgo que el manejo de estos fondos, que son fondos de la gente, pues debe tener, igual que hacen los bancos. Los bancos, ¿qué es lo que administran? Los ahorros de los dominicanos. Como se hace fuera evidentemente, de aquí, esto es un ahorro obligatorio que tiene un sentido social, que es garantizarte una pensión. Te estamos obligando a ahorrar para que al final de tu vida tú puedas tener los recursos suficientes para poder subsistir en condiciones medianamente dignas. Que los beneficios son diferentes. Los Entonces estaríamos hablando, diciéndole al gobierno, mira, búscate 114 mil, 120 mil millones de pesos. Porque ¿qué van a hacer los fondos? Van a ir a buscar redenciones anticipadas de estos títulos, ¿no? Con todas las penalidades que tienen, pero además con la presión al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de buscar ese dinero, que en la situación fiscal que hay ahora, con un déficit proyectado para finales del año que viene de cerca de un 10%, y que ha sido financiado, que va a ser financiado con deuda pública precisamente. De hecho, que ya está bastante alta. A inicios de este año se colocaron 40 mil millones de los fondos de pensiones, precisamente para financiar la lucha contra la pandemia. Y decirle al Estado, búscate ese dinero, poner una presión adicional de salir a los mercados internacionales, por ejemplo, a buscar 120 mil millones de pesos más. El trabajador dirá, y el ciudadano, y bueno, eso es problema del gobierno. Sí, claro, sí. Pero los legisladores tienen que saber. El otro problema es que cuando se inyecte esos recursos a la economía, mira lo que dice el gobernador del Banco Central, va a ocurrir. La redención anticipada de títulos de las entidades emisoras implicaría, y lo estoy citando, un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto a su nivel actual, principalmente por el incremento que se produciría en la cantidad de dinero en circulación en manos del público. Esto generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría un aumento generalizado en los precios de la economía, inflación, una hiperinflación. Evidentemente, altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas por la pérdida del valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos, incrementando así los niveles de pobreza. Por lo cual, una medida de esta naturaleza, eso con el 20, imagínate con el 30 es peor,
y hablar del efecto de evaluación. Todos sabemos que cuando se inyectan pesos en la economía, esos pesos, como se dice vulgarmente, persiguen dólares. Sí. Eso genera una presión en la tasa de cambio, genera un efecto inflacionario adicional y una pérdida del valor del dinero, sobre todo afectando sobre todo a esos trabajadores formales que reciben un salario y que viven de ese ingreso. Y en definitiva, este elemento, al margen de provocar el efecto que dije inicialmente, que es básicamente ponerle el costo social o del subsidio social o del apoyo social al propio trabajador a costa de su capacidad de ahorro, de sus ahorros y de su posibilidad de su retiro, además generaría un efecto negativo en la economía, así generando lo que se llama un calentamiento de la economía, una hiperinflación, una devaluación y un efecto totalmente contrario, que quien va a afectar otra vez es precisamente a los más vulnerables, al trabajador dominicano y evidentemente a los más vulnerables y a los informales y a todo el mundo, que a la hace economía mucho completa. Más daño que beneficio. Incluso afectando a aquellos, por ejemplo, los informales, que como dije son el 60% de la economía, que no van a recibir un centavo de ese retiro anticipado porque nunca han cotizado en la seguridad social, nunca han cotizado en los fondos de pensiones, pero van a recibir el impacto del calentamiento de la economía, de la hiperinflación, del efecto sobre los precios y de la pérdida de valor y al final del peso dominicano van a quedar más, y de sus ingresos. Un análisis del día después, y si se aprueba esto. Se quedan sin el 30% o el 20% de sus ahorros, con un dinero devaluado, en una economía con unos niveles de inflación que van a ser mucho más altos de lo que estamos acostumbrados, con un tipo de cambio depreciado. Entonces, ¿cuál es el beneficio al final? Sí, ninguno. Pero lo que pasa es que el discurso que se está manejando es un discurso absurdo de que los que tienen esos fondos son unos ladrones y que tienen mi dinero, que el gobierno lo coge, y que el gobierno lo coge y lo usa, que esos cuartos son míos. Sí. Ese es el discurso que se está manejando y no se dan cuenta de que es un discurso absurdo, que no tiene ningún asidero y que no está contemplando todas esas implicaciones que ustedes acaban de mencionar. Así que al final va a hacerle mucho más daño que beneficio tener ese dinero en la mano. ¿Y qué hemos dicho? Bueno, vamos a revisar la ley, como decía al principio. Vamos a revisar la ley 8701. Vamos a permitir que estos fondos puedan, como dijimos ahorita, diversificar la inversión, que no descanse el 70% de la rentabilidad de los mismos. Y que eso redunden en el bien común. Un ciclo dinámico de la economía. En colocación de dinero, en instrumentos comerciales o títulos emitidos por el gobierno. Y darle sostenibilidad al sistema, sobre todo. Darle sostenibilidad al sistema a largo plazo. Regular los beneficios de los hay manejadores. temas como el retiro de los fondos de los fallecidos que toma mucho tiempo por trabas legales. Por ejemplo, hay que hacer una determinación de herederos. Hay que crear un procedimiento simplificado. Eso genera un costo para los solicitantes, que en la mayoría de los casos son personas vulnerables. Muchos de los reclamantes terminan dándose por vencidos. Sí, frustrados. Sí. Todo eso hay que revisarlo. Yo decía que hay temas evidentemente de riesgo laboral y de administración y de riesgo de salud que también hay que revisar. Entonces yo decía en mi intervención en el hemiciclo que lo que hay que revisar es la ley 8701, de hecho la ley 1320 de inicios de este año, que modificó algunos aspectos de la legislación, sobre todo el aspecto más importante, una amnistía que para las deudas, los que adeudan a la seguridad social, porque hay muchos sectores, hay muchos empleadores que adeudan. Y el sector público también. Hay fraude también en la seguridad social. Entonces esa legislación fortaleció mucho más el papel de la tesorería de la seguridad social. Pero esa ley también ordena que a partir de septiembre, que fue el mes pasado, pues nos aboquemos a la revisión, el Congreso Nacional, a la revisión de un marco legal nuevo que genere a partir de una revisión integral. Y es lo que anunció el presidente de la Comisión de Seguridad Social el pasado miércoles en el hemiciclo, el
honorable senador Bautas Rojas, que a propósito es el otro nominado. Pero tú viniste con una camisa verde, ¿verdad? Sí. Es el otro, pero con el corazón morado. Es el otro nominado al Consejo Nacional de la Magistratura. Que sabía comete una berenjena. Pero Cuidado. Él anunció el proceso de revisión de la ley en el cual ya la comisión está abocada al mismo, y evidentemente eso debe hacerse en el marco del concepto tripartito, ¿no? Vinculación de los trabajadores, del Estado y de los patronos. Consenso. Que son los tres sectores que confluyen en el marco de la seguridad social en la República Dominicana. Y que no sea una discusión, porque es como decía Luis, esta discusión se está centrando en cosas que realmente no tienen la más mínima importancia. ¿Cuál es? O sea, la primera ronda de discusiones, que fue la que dio como resultado esta modificación de la ley 1320, era que la AFP ganaba mucho dinero. Sí. O sea, no importa lo otro, es que el problema es que ellos ganan mucho dinero. Entonces, bueno, ok, cambiamos eso. Ahora es que yo quiero sacarme dinero. ¿Tú entiendes? Si nunca se mide como el impacto. ¿Cuál es la importancia de que alguien gane mucho dinero o no? Además, lo que hay que garantizar es que el sistema sea sostenible y que además de eso... No, y ganan dinero en función de la rentabilidad. Exacto. Y que entonces, además ¿para de qué eso, yo le pago a un administrador del fondo de pensión? Para que precisamente produzca rentabilidad. Claro. Y me garantice, cuando yo me retire, una mejor pensión. Claro. O sea, entonces, fíjate que todo se está centrando en argumentos que son diametralmente opuestos a la eficiencia y a la sostenibilidad del sistema. Y al beneficio del trabajador. No ganen nada, gana poco, la AFP gana poco, y además yo te voy a sacar el efectivo porque yo lo quiero, porque tengo un problema. Entonces, es una cuestión absurda. Al final hay que analizar estas propuestas, pero vuelvo y reitero, me parece que lo más lógico, lo que debe suceder es que nos aboquemos a una revisión del marco legal, evidentemente con la participación de todos los sectores. Hoy, como dijimos desde el inicio, tenemos un programa especial sobre las elecciones en los Estados Unidos. El próximo martes, 3 de noviembre, hay una cita que ya es una cita anticipada, porque ya ha votado una gran proporción de los electores, más que nunca. Más de 60 millones. Más de 60 millones, sí, correctamente, han votado de manera anticipada. En Estados Unidos tú puedes hacerlo por correo. 10 veces más que otras elecciones. Puedes visitar lugares que están abiertos de manera anticipada. De hecho, Joe Biden ya ejerció su derecho al voto. A través de correo. Fue presencial. Fue presencial a uno de los sitios que están abiertos de manera anticipada y que tú puedes visitar para ejercer tu derecho al voto en los Estados Unidos. Ahí vienen muchas interrogantes. Sobre todo en el voto por correo. Hay un lío en Pensilvania donde eso está en los tribunales porque se está discutiendo primero se discutió la fiabilidad del sistema. Lo otro es el resultado, porque se admitió que las papeletas, los votos que lleguen, hasta 3 días después se podían contar. Entonces, Dependiendo del estado, se permite eso, que se puedan seguir contando a medida que vaya llegando hasta 3 días. Eso significa que esa costumbre, ¿no?, que en la noche de las elecciones podría ser, que vemos quién gana, probablemente esta vez no se dé. Dependiendo del estado, pudiéramos no tener el resultado a la misma noche, porque hay estados que no permiten ese conteo, sino que tienen que estar contando el mismo día. Estoy viendo en la prensa moderada de Estados Unidos una actitud un poco reservada, ¿no? Reservada. No dando ganadores, claro. Por ejemplo, el New York Times ha adoptado una posición como un poco de centro, porque parece que el resultado se anticipa que va a ser un resultado cerrado. Es que en los Estados Unidos los medios de comunicación, que son los que llevan la voz cantante en el tema muy tendenciado de los polls, o sea, de las encuestas. ¿No? Igual que aquí, ¿no? Se han equivocado varias veces. Sí. Entonces tienen el temor
de que fallar de nuevo, aunque todo apunta a que Biden va a ganar las elecciones. Por ejemplo, aquí tengo yo los datos de las encuestas, de las últimas encuestas. A nivel del averaje nacional, Biden está por encima de Donald Trump por 9. En el 2016, Hillary estaba por encima de Donald Trump por 7 y perdió. En el 2012, Obama tenía una ventaja de 12 y ganó. Así es. Entonces... pero es interesante que... New Hampshire. Ese es en el voto... En el voto... The popular vote. El voto popular, que se establece eso porque ese es el averaje global. El averaje global. Ahora, por vamos votos. A los principales estados, ¿verdad? New Hampshire por 11, Biden. Wisconsin por 10, Biden. Minnesota por 9, Biden. Michigan por 9, Biden, que Michigan lo perdió Hillary en las elecciones pasadas, aunque estaba ganando por 4 en las encuestas. Nebraska, 7, Biden. Nevada, 6, Biden, de ventaja, ¿no? Pensilvania, por 6, Biden. Arizona, por 4, un estado tradicionalmente republicano, está ganando por 4, Biden. Maine, por 3, Biden. Florida, un swinger state, por 2, como hemos dicho en varias ocasiones. Photo finish. North Carolina está por 2, Biden. Los republicanos ganaban por 3 en las elecciones del 2016. Y en Maine ganaban por 9 los republicanos, que ahora está ganando el demócrata por 3. Georgia, 2 a favor de Biden. Iowa, 1 a favor de Biden, lo perdía el Partido Demócrata en las elecciones del año 2016 por 3. Ohio, Trump tiene una ventaja de 1 punto, pero en el año 2016 la ventaja de los republicanos era 6 puntos, o de él como candidato republicano. Texas, apenas 3 puntos. Texas es un estado tradicionalmente republicano, sí, que hoy en día está prácticamente en disputa. En disputa. O sea, ahí puede ganar, ese cambio nunca ha ganado los demócratas en Texas. Nunca, jamás. Así como nunca ha ganado en California y en Nueva York un republicano, que son estados incluso donde las campañas republicanas, en el caso del estado de California, el estado de Nueva York, no invierten mucho dinero porque saben que van a perder. Igual el caso de Texas. Entonces eso sería un cambio, si vemos que, y bueno, lo veremos ya al final porque hay una diferencia de hora, pero si vemos que Biden gana Texas, ya Trump puede recoger que perdió las elecciones. Ahí influye mucho Peter O'Rourke, que es el senador demócrata. ¿Qué es lo que se ve con si tomamos la baraja, que no es lo correcto? Sí. Que Biden podía ganar por 357 votos electorales frente a 181 de Donald Trump. Por eso que Biden dice que solo con chicanería en la votación le ganan. Pero hay que hacer eso yo nunca en mi vida lo había escuchado. Sin embargo, hay otra, estuve revisando una página, no recuerdo, es un profesor de ciencias políticas, no recuerdo el apellido, pero que ha diseñado un algoritmo. Un algoritmo, una fórmula que calcula o predice quién va a ganar. En base a 13 factores. Nada más se ha equivocado 2 veces. 2 veces. Sí, pero depende mucho del análisis. Uno de los factores fundamentales es el desempeño en las primarias. Ese es el modelo de las primarias. Ese ese mismo. El desempeño de Donald Trump en la primaria fue muy superior al que tuvo Biden. Es correcto. Y él predice, así se llama, el modelo de las primarias. En su modelo es inevitable el triunfo de Donald Trump. Sí, porque... Entonces va a ser con chicanería, como dice Biden. Y Trump dice que no va a reconocer una victoria contraria, que sea fruto del fraude. No, lo que pasa es que le preguntaron si reconocería. Y dice, bueno, si es legal. Contrario, si él entiende que no es legal, él no lo va a reconocer. Pero mira, el análisis que tú estabas haciendo... ¿Cuándo tú habías oído en la historia electoral de Estados Unidos eso? Nunca. Yo nunca había escuchado eso. Se está latinoamericanizando. Los Estados Unidos están latinoamericanizando mucho, con muchas prácticas. Y es verdad, no solo por la práctica, es que el grupo poblacional
étnico de mayor crecimiento en los Estados Unidos es latino, la minoría hispana. Somos ya 60 millones de habitantes, en alrededor del poco menos 17%, sí, ajá, 18% de la población de los Estados Unidos, con mayor incidencia en estados claves, como el caso de Texas, que es una minoría sobre todo de ascendencia mexicana, en el caso de la Florida, con una gran... California también, sobre todo... Pero con la minoría de origen mexicano. Con la que estamos viendo la política ahora no se había visto nunca. El 74% de la población norteamericana es la que está hábil para votar. Y nunca había sido tan pasional el voto como ahora en estas elecciones. Es que el discurso es un discurso radical, incendiario. Radical. Que se está... No, y muy pobre. Yo tenía tiempo que no veía una falta de contenido tan grande. Una discusión. Parece que esa va a ser la norma de ahora en adelante. Ni siquiera entre Hillary y Donald Trump. Hubo un vacío tan grande de propuestas, de argumentos, de discusión de los principales temas que importan a los norteamericanos. Hay que tomar en cuenta que también es un momento de crisis sanitaria. El manejo de la crisis por parte de Donald Trump ha sido fatal. Yo creo que si él pierde las elecciones, como tiene amplias posibilidades de perder, el culpable en gran medida va a ser la crisis sanitaria. Sí, mira algo, José, que tú lo dices. Sin embargo, yo estuve haciendo unos análisis con respecto a la crisis de la pandemia y los promedios, tanto en el índice de positividad como en el índice de fatalidad, son parecidos en Estados Unidos como en el mundo. Estamos hablando de que en Estados Unidos el 2% de la población, de 331 millones de habitantes que tiene, 19.3 millones han sido positivos. No, 9.3. Perdón, 9.3, sí. Perdón, 9.3, eso es un 2% de la población. Y 235,000 muertos es el 2% de los positivos. Y cuando tú ves esas cifras y esos índices a nivel mundial, son parecidos, son idénticos. En el mundo hay 7.700 millones de personas y hay 45.3 millones de infectados. Ese es el 2%. Y la fatalidad de 1.18 muertes es idéntica que en Estados Unidos. Quiere decir que ese análisis de que ha manejado mal la crisis es relativo. Bueno, pero aparentemente, y la forma en que él ha manejado... Es relativo, pero el problema es que primero se burló de la enfermedad, no le dio importancia. Exactamente. Es un asunto de personalidad. Ahora llega a la Casa Blanca. Y de percepción de la gente. Después que le dio la enfermedad, llega a la Casa Blanca y lo primero que hace es que dice que la mascarilla no sirve para nada, pero claro, si tú tienes un staff de científicos, de médicos, está a tu disposición todos los medicamentos experimentales, y tú tienes, por ejemplo, el grupo latino, que representa el 18% de los que van a votar en estas elecciones, que son los que más se mueren, porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso negros y hispanos, grupos pobres. O sea, son los más vulnerables, viven más hacinados, y sobre todo, evidentemente, los indocumentados. Aunque votan los documentados tienen, primero, un efecto solidario, y segundo, muchos tienen familias que están en un proceso migratorio, que son DACA, que son indocumentados, que no tienen acceso al sistema de salud. Entonces, evidentemente, en el voto latino esto va a ejercer una presión muy fuerte. Y en el resto de los Estados Unidos son muy susceptibles a los elementos de seguridad. No solo de seguridad personal, seguridad externa, seguridad interna, sino también el tema sanitario. Siempre, y eso tiene toda una explicación histórica, sociológica, psicológica. Estados Unidos vivió aislado del resto del mundo la mayor parte del tiempo, se desarrolló sin mayores conflictos, mientras Europa estaba en guerra, y en pandemias y en elementos que afectaban su seguridad y que obligaba a respuesta y equilibrio de poderes. Estados Unidos se desarrolló cómodo en un largo y ancho territorio, aislado de las amenazas globales de esos tiempos. Es cierto que eso que tú dices, pero también es cierto que el miedo, la cultura del miedo,
es lo que ha imperado desde que se formaron los Estados Unidos. Cuando tú lees, por ejemplo, las discusiones en el Federalista, tú ves las discusiones de Madison y de esos padres fundadores, en el proceso de redacción de la Constitución, tú ves constantemente ellos apelan a la amenaza externa. La amenaza externa. Sí, y eso era una realidad. Eso es lo que la base del sistema electoral. Así es. O sea, en el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos es que se establece el sistema de votación por colegio. Pero la justificación histórica, o sea, ideológica de eso, la da James Madison en uno de sus ensayos escritos en el 1788, me parece que fue, donde él dice que primero los problemas de la extensión territorial y el problema de la comunicación. O sea, no podemos votar y contar como si esto fuera un país pequeño. Y el asunto del Estado de la Unión es la capacidad de esos estados a permanecer en una unión. También era importante. Claro. Para que no se fueran cada cual por su lado, porque eran estados independientes. La Constitución de Estados Unidos. Federados. Sí. La Constitución de Estados Unidos es lo que establece sobre cuáles materias, o sea, en cuáles materias se sujetan a la federación y cuáles mantienen para los estados. Por ejemplo, temas de seguridad, de integridad de la nación, los temas algunos temas impositivos, algunos y muchos otros pero cada temas. Cual tiene su constitución, cada estado tiene su constitución. Pero es por delegación. La federal es por delegación de la estatal. Ojalá este análisis hubiese sido parte de las discusiones que hubieran tenido Joe Biden y Donald Trump en sus debates y no temas totalmente shallow, banales, más bien la diatriba, el conflicto, las acusaciones, los epítetos. Pero esa es la realidad de las elecciones. Claro. Vamos a seguirla analizando a partir del próximo bloque cuando regresemos de esta pausa. Debemos comercial. seguir hablando del voto electoral. Careo con habilidad, encuentro